La celiaquía y el colectivo de personas celíacas han logrado grandes hitos a lo largo de los últimos años, en materia de investigación, sensibilización, legislación o elaboración de productos sin gluten. Ahora la enfermedad celíaca aborda uno de sus principales retos, la necesidad de avanzar hacia un diagnóstico precoz, una identificación temprana y certera de los síntomas que evite a los afectados sin diagnosticar diferentes patologías de carácter grave o incluso irreversible. Se estima que entre el 1 y el 2% de la población sufre la enfermedad celíaca, aunque según las últimas estadísticas, entre el 75 y el 85% de los afectados está sin diagnosticar, y ello puede repercutir incluso en enfermedades crónicas. En la infancia podemos ver retrasos de la pubertad, podemos ver tallas bajas, podemos ver diarreas crónicas que les lleva a una malnutrición, y en la edad adulta las consecuencias son muy variadas, desde abortos de repetición en mujeres en edad fértil hasta infertilidades, dolores musculares, fracturas patológicas por no tener una masa ósea adecuada. Y dentro de las complicaciones más importantes está la posibilidad de malignizaciones intestinales, como puede ser el cáncer intestinal, los linfomas. De ahí que pacientes diagnosticados a posteriori aprecien claras mejoras en su organismo con una dieta sin gluten. Es el caso del hijo adolescente de Cristina. Desde luego, físicamente ha cambiado radicalmente. Ha crecido muchísimo, ha cogido peso, fuerza, energía, se encuentra fenomenal. Se hace, por tanto, necesaria una identificación a tiempo, sea cual sea el tramo de edad en el que aparece la enfermedad. Y aunque a edades tempranas los servicios médicos de atención primaria están sobre alerta, es en la adolescencia o incluso a partir de los 30 o 50 años cuando los síntomas son poco específicos y resultan más difíciles de diagnosticar. Pero ¿por qué resulta tan difícil el diagnóstico? Hay pacientes en los que la analítica es normal, el paciente está con los síntomas atípicos, le haces una biopsia, la biopsia te sugiere cambios incipientes y son esos pacientes los que nos resultan difíciles de diagnosticar. De entrada, el principal problema para el diagnóstico son los síntomas intestinales y extraintestinales inespecíficos, sobre todo en adultos, que no hacen sospechar al personal sanitario de problemas con el gluten. Diarrea crónica, estreñimiento crónico, intestino irritable, dolor abdominal, vómitos, pero también síntomas extraintestinales. Por ejemplo, un cansancio, un déficit de algunas vitaminas, ácido fólico, las uñas frágiles, un poquito caída de pelo, gases, distensión abdominal. Entonces ahí tienes que orientar más y hacer una búsqueda. Existen además unos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir celiaquía. Por tanto, ante la sospecha de la enfermedad celíaca, el especialista deberá buscar otros indicadores clínicos que den un diagnóstico real y que deberá concluir con una biopsia de duodeno mientras se sigue una dieta con gluten. Si el pediatra o el médico de adultos se plantea que ese paciente puede tener una enfermedad celíaca, no lo tiene difícil para levantar la liebre, para levantar la alarma desde atención primaria y que se complete el estudio en el hospital. Y me parece razonable que el estudio final, el diagnóstico final, lo haga un especialista para evitar tanto no diagnosticar a algunos pacientes como para evitar el sobrediagnóstico que en algunos casos se da. En la actualidad, asociaciones de celíacos como ECE colaboran con los diferentes organismos sanitarios para actualizar y acelerar los protocolos que permitan a los profesionales, principalmente al médico de familia, sospechar de la enfermedad celíaca. Incluso la cada vez mayor prevalencia de la enfermedad celíaca podría llevar a la Organización Mundial de la Salud a considerarla como un problema de salud pública, en lugar de enfermedad poco frecuente, tal y como se consideraba hasta ahora.